Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir mi reseña sobre este libro que es The World Atlas of Coffee, un libro publicado en 2014 por James Hoffmann, un referente dentro del mundo de café de especialidad, quien fue campeón mundial y es actualmente tostador y creador de contenido ubicado en Gran Bretaña. Es un libro que probablemente algunos de ustedes tengan, ya que es muy popular y lo venden en muchas partes del mundo. Este libro tiene dos ediciones. La primera, la original, fue publicada en 2014 y la segunda fue lanzada en 2018, así que si ustedes compraron este libro después del 2018 es más probable que tengan la edición posterior. Al igual que los libros que vengo reseñando, este también es una guía, un atlas como dice ahí, porque también comprende una serie de países productores de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Vamos a ver a lo largo de todo el libro que tiene algunas ilustraciones como más de antaño, algunas fotografías antiguas y algunas fotografías más modernas. En el índice, por supuesto, nos cuenta con lo que nos vamos a encontrar. Un primer proceso de inducción a lo que es el café en términos generales y luego café de especialidad. Una recorrida desde el tueste del café y cómo se comercializa, cómo se clasifica y cómo se prepara. Y finalmente vamos a llegar a lo que es la parte del Atlas, que es lo que le da el nombre a este libro, donde vamos a analizar distintos modelos productivos y estadísticas de países ubicados en África, Asia y América. En la introducción nos cuenta por qué actualmente podemos conseguir mucho mejor café de lo que se conseguía hace años, hace décadas, por qué el café está en su mejor momento y por qué tenemos que aprovecharlo también y no darlo por sentado. Luego vamos a ver que tiene este tipo de ilustraciones que para mí están muy buenas, complementan mucho con la experiencia. Es un libro que ha sido traducido a varios idiomas, por ejemplo chino, japonés, ruso, alemán, noruego, no así al español, lo cual me parece bastante peculiar, ya que el español es uno de los idiomas del café, así como también lo puede ser el portugués, por ejemplo. Muy lindas imágenes, sobre todo también porque se nota que el autor James Hoffmann es bastante nostálgico y si bien siempre habla de el café de especialidad y el avance de la industria y la innovación, hay cierto grado de romantización del pasado que me parece que también está bueno porque de esa forma tampoco lo negamos y conocemos de dónde venimos o de dónde viene por lo menos nuestra cultura de café. Conceptos muy importantes a tener en cuenta como lo son la trazabilidad, el comercio directo, la transparencia, y está bueno porque va mechando un poco de lo que es conceptos más generales como los que mencioné recién para la industria con algunos conceptos más orientados al consumidor final, como puede ser el almacenamiento del café, que si bien vale para toda la industria, en este caso nos habla de cómo almacenar el café en nuestra casa, cómo dejarlo de gasificar, etc. También trae una breve guía de cómo catar café, qué cosas vamos a tener que tener en cuenta, cómo lo vamos a evaluar de la forma más objetiva posible, cómo hacerlo en el hogar, que me parece que también es súper valioso porque no siempre tenemos los recursos para llevarlo a un nivel profesional, pero tenemos las ganas de hacerlo y está muy bueno. La verdad que no es un libro súper innovador, sí es un libro muy rico en contenido, el formato lo he visto en un montón de libros y un montón de libros han copiado el formato de este libro, así que tampoco es una gran novedad, pero yo creo que está bueno el contenido que tiene, lo entretenido que es. Y después con respecto a el objeto físico, el libro como objeto físico, es más que nada un libro para tener, es un coffee table book, es un libro para tener en una mesa ratona, para que cuando recibamos gente, o sea, ya sea para que esté cerrado y lo tengamos ahí, y cuando recibamos gente lo puedan hojear o podamos tenerlo ahí a mano al alcance de todos. No es un libro para andar cargando, la verdad que es bastante grande y pesado, entonces si quieren hacerlo háganlo, obviamente yo lo he cargado a todos lados, pero al ser tan blanco, tener estos materiales, es muy fácil que se ensucie, es muy fácil que se deteriore. Yo recomiendo tenerlo en casa, preservar estas hermosas imágenes lo más que podamos. Vemos de vuelta que apela a esto de la nostalgia, de los bares llenos, ya sea por ejemplo es en Londres,
donde tenían las máquinas a leva, esas que bajaban la palanca. Y finalmente llegamos a lo que es la parte de orígenes de países productores, donde vamos a ver, por supuesto, que está dividido por regiones productoras, continentes, donde nos va a contar un poco sobre el país, un poco sobre la economía y la producción dentro de cada uno de los países productores abordados en este libro. En la segunda edición lo que se ha hecho, se han incluido otros países productores, aparte de los que ya estaban, por ejemplo China, ya que 4 años más tarde China empezó a tener un protagonismo un poco más relevante que cuando se escribió o se largó la primera edición de este libro. Aparte de eso, también se han actualizado las estadísticas, entonces vamos a ver el mismo formato en la segunda edición, pero con los números más actualizados y un poco más extenso en lo que son regiones productoras. ¿A quién está dirigido este libro? Bueno, yo creo que para alguien que trabaja en la industria es muy interesante, más allá del grado de desarrollo, conocimiento que pueda llegar a tener. Siempre hay algo que va a poder aprender. Quizás no sea el libro más específico, ya que abarca demasiados temas. Quizás no sea así para todos, o quizás para alguien que se dedica a una rama específica de la producción de café o, no sé, del tueste, le parezca muy básico, muy limitado el conocimiento. Yo creo que de todas formas le va a parecer que es un buen libro. Finalmente termina con este glosario donde nos va a explicar un poco la terminología de lo que acabamos de leer, o sea, es algo a lo que podemos recurrir en cualquier momento de la lectura. Así que si lo tienen, cuéntenmelo y coméntenme qué otro libro les gustaría que reseñe.